Hola amigos y hermanos, les doy la bienvenida a una enseñanza más de las Escrituras, la palabra de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 12 al 16, que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En las décadas pasadas hemos sido testigos del desarrollo de lo que se denomina el movimiento de crecimiento de eclesiástico o iglecrecimiento. Hay seminarios, conferencias, libros, programas y hasta organizaciones especializadas dedicadas de forma exclusiva a la enseñanza y discusión de los principios y métodos más efectivos para el crecimiento de la iglesia. Muchos de los esfuerzos son inútiles, pero solo en la medida en que sean consecuentes con los principios enseñados por Pablo en Efesios 4, 12 al 16. Aquí en esta sección se presenta de forma más clara el plan de Dios mediante el cual Cristo produce el crecimiento de la iglesia, puesto que el Señor dijo: yo edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Es obvio que la edificación debe llevarse a cabo de acuerdo con su plan. Tratar de edificar la iglesia por medios humanos no es más que competir en vano con la obra de Cristo. Si vamos al contexto, como se discutió en el capítulo anterior, los dones espirituales de Dios para la iglesia incluyen tanto la dotación individual de cada creyente como su entrega de hombres equipados de forma única y llamados apóstoles, profetas, quienes fueron dados estrictamente para tiempos del Nuevo Testamento y fueron seguidos por los hombres dotados que se denominan evangelistas y maestros, pastores, quienes son dados para el ministerio continuo de la iglesia. Efesios 4:11. El plan de Dios para los últimos dos grupos de hombres dotados, es decir, los evangelistas y pastores maestros, es que se dediquen a equipar, edificar y desarrollar su iglesia mediante la aplicación del procedimiento operativo general que se establece en los versículos 12 al 16. En este pasaje nos es mostrada la progresión, el propósito y el poder del patrón divino de Dios que Dios ha preceptuado para la edificación y el funcionamiento de su iglesia. Y como primer punto, tenemos la progresión del patrón de Dios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Capítulo 4, versículo 12. En los términos más simples que son posibles, Pablo anuncia aquí el plan progresivo de Dios para su iglesia: perfeccionar o equipar para el ministerio y para la edificación. Perfeccionamiento. La primera tarea dentro del designio de Dios es que los evangelistas y pastores maestros equipen de manera apropiada a los santos para su perfeccionamiento. Santos es un título que se aplica a los que han sido apartados por Dios para salvación.
La obra del evangelista consiste en hacer que hombres y mujeres entiendan el evangelio de salvación para que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador, para que de esa manera se conviertan en hijos de su familia espiritual y en ciudadanos de su reino divino. En los primeros años, el objetivo era establecer una iglesia local. Esto da comienzo al perfeccionamiento de la obra y el trabajo subsiguiente del pastor maestro. Es suministrar el liderazgo y los recursos espirituales para hacer que los creyentes adquieran en la práctica la semejanza que tienen de su Señor y Salvador mediante la obediencia continua a su palabra. Y también suministrar un patrón o ejemplo de piedad con sus propias vidas. Perfeccionar se refiere básicamente a algo que ha sido restaurado o devuelto a su condición original, que se ajusta a perfección y ha sido hecho completo. La palabra empleada con frecuencia como término médico para la acomodación de huesos, Pablo utiliza esta forma verbal con los creyentes de Corinto. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos. Dios ha dado 4 herramientas, por así decirlo, o por así llamarlas, para perfeccionar a los santos en su vida espiritual. Se trata de medios espirituales porque la carne no puede hacer perfecto a nadie. Gálatas 3:3. La primera y más importante es su palabra. La Biblia, toda la escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 y 17. Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. El primer propósito del pastor maestro es, por ende, alimentarse a sí mismo, alimentar a su pueblo y dirigirles para que se alimenten a sí mismos con la palabra de Dios. El ejemplo de los apóstoles, quienes se dedicaban con persistencia a enseñar la palabra y a la oración, Hechos 6:4, indica que una segunda herramienta para la perfección es la oración. Y el pastor maestro es responsable de prepararse y dirigir a su pueblo para prepararse en oración. Epafras tenía un compromiso firme con este medio espiritual para edificar a los creyentes. Pablo caracterizó el ministerio de Epafras diciendo que él se mantenía siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Colosenses 4:12 y 13. Resulta esencial advertir que la labor de perfeccionar, completar o equipar a los santos puede llevarse a cabo aquí en la tierra. Una obra que consiste en llevar a los cristianos del pecado a la obediencia. Una tercera herramienta para el perfeccionamiento de los santos es la prueba, y la cuarta el sufrimiento. Estas son experiencias depuradoras mediante las cuales el creyente es refinado para adquirir mayor santidad. Santiago nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Prosigue a decir: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:2-4. Cuando respondemos a la prueba de Dios con confianza y obediencia continua, nuestros músculos espirituales son fortalecidos y el servicio eficaz se amplía. La prueba y el sufrimiento, enviados por entero mediante operación divina, y Dios da estas cosas a sus santos conforme a su voluntad, amorosa y soberana. Por otra parte, los otros dos agentes encargados de
perfeccionar a los santos. La oración y el conocimiento de las Escrituras son tareas de hombres dotados por Dios para ello. Todo pastor maestro que ora y labora con esmero y diligencia para quienes han sido puestos bajo su cuidado, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4:12. El pastor maestro dedicado es un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que ha seguido y que después de ello prescribe, enseña, lee y exhorta a los demás a obedecer. 1 Timoteo 4:6. Un hombre llamado como Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:2. El segundo aspecto del plan de Dios para el funcionamiento correcto de su iglesia es el ministerio. El lenguaje de Pablo aquí indica que no son los hombres dotados quienes tienen la responsabilidad más directa para realizar la obra del ministerio. Ningún pastor, ni siquiera un grupo considerable de pastores, pueden hacer todas las cosas que una iglesia necesita hacer, sin importar cuántos dones, talentos y dedicaciones pueda tener un pastor. La obra que es necesario hacer en el lugar donde ha sido llamado a ministrar siempre excederá en gran medida su tiempo y capacidades individuales. Su propósito en el plan de Dios no consiste en tratar de satisfacer él mismo todas esas necesidades, sino en equipar a las personas bajo su cuidado espiritual para que tales necesidades sean satisfechas. Cuando los hombres dotados son fieles en la oración y la enseñanza de la palabra, el pueblo estará equipado de la manera adecuada y motivado de la manera correcta para llevar a cabo la obra del ministerio. Es del grupo de santos que han sido perfeccionados y equipados que Dios levanta ancianos, diáconos, maestros y todos los demás tipos de obreros necesarios para que la iglesia sea fiel y productiva. El ministerio espiritual, la obra de todo cristiano, de todos los santos de Dios, la mera asistencia a una iglesia no es más que un pobre inicio para la participación activa en el ministerio. Edificación es la tercera meta elemental e inmediata en el plan de Dios para el funcionamiento de su iglesia en su edificación. La edificación apropiada por parte del evangelista y pastor maestro que conduce al ministerio apropiado por parte de la congregación resulta de forma inevitable en la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación literalmente se refiere a la construcción de una casa, en sentido figurado para aludir a cualquier tipo de edificación. La edificación y el desarrollo espiritual de la iglesia que Pablo habla aquí, el cuerpo, se edifica por fuera mediante el evangelismo a medida que se añaden más creyentes, pero el énfasis se hace aquí en su edificación interna a medida que todos los creyentes son nutridos con miras a un servicio fructífero por medio de la palabra. La exhortación de Pablo a los ancianos de Efesios subraya la importancia de este proceso. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Hechos 20:32. Y como segundo punto, veremos el propósito del patrón de Dios. Hasta que todos lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Efesios 4:13 al 15. La edificación de los redimidos involucra un objetivo último doble que Pablo identifica como la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a partir de los cuales fluye la madurez espiritual, la sana doctrina y el testimonio de amor. Algunos comentaristas defienden la opinión de que tal objetivo último solo se puede alcanzar con la glorificación, al creer que Pablo está describiendo nuestras unidades y conocimientos finales que tendremos en el cielo. Sin embargo, esa idea no encaja en el contexto, porque el apóstol Pablo no está describiendo la obra final de Cristo a favor de la iglesia en el cielo, sino la obra del hombre dotado en la iglesia sobre la tierra. Estos resultados solo podrían aplicarse a la iglesia en su dimensión terrenal. El objetivo espiritual último para la iglesia empieza con la unidad de la fe. Como en el versículo 5, la fe no se refiere aquí a acto de tener una creencia o de obediencia, sino al cuerpo general de verdad cristiana. A la doctrina cristiana como tal, la fe es el contenido del evangelio en su forma más completa, como lo ilustra con gran claridad la iglesia de Corinto. La falta de unidad en la iglesia viene como resultado de la ignorancia doctrinal y la madurez espiritual. Siempre que los creyentes reciben enseñanzas correctas, cuando realizan con fidelidad la obra del ministerio y cuando el cuerpo es en consecuencia edificado hacia la madurez espiritual, la unidad de la fe es un resultado inevitable. La unidad en compañerismo es imposible a no ser que sea construida sobre el fundamento de la verdad divina, creída por todos en común. La solución a las divisiones en Corinto fue que todos escogieran una misma manera de entender y opinar, y que todos hablaran con la misma verdad. 1 Corintios 1:10. La verdad de Dios no está fragmentada ni dividida contra sí. Y cuando su pueblo se fragmenta y divide, esto significa que en ese mismo grado se han apartado de su verdad, se han separado de la fe, de un conocimiento y entendimiento correcto. Solo una iglesia equipada y perfeccionada con base en la enseñanza bíblica, que sirve con fidelidad en el ministerio y es madura en su vida espiritual, puede aspirar a que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cualquier otra unidad ocurre solo en un nivel humano, y no solo estará apartada de la verdadera unidad de la fe, sino que será estorbo para ella y una fuente de conflicto constante. Nunca puede haber unidad en la iglesia aparte de la integridad doctrinal. Un segundo resultado de seguir el patrón de Dios para la edificación de su iglesia es alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Pablo no habla aquí sobre conocimiento para salvación, sino acerca del conocimiento profundo, pleno, que es correcto y exacto, que se alcanza por medio de una relación con Cristo basada en la oración y el estudio fiel y la obediencia a la palabra de Dios. Tras muchos años de apostolado devoto, Pablo aún podría decir: estimo todas las cosas como perdidas por las excelencias de Cristo, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto,
sino que prosigo a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3, 8, 10 y 12. Crecer en el conocimiento más profundo del Hijo de Dios es un proceso que dura toda una vida y que no será completo hasta que veamos a nuestro Señor cara a cara. Esa es la clase de conocimiento a que Jesús hizo referencia cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Es en la comunión. Es cuando obedeces a su palabra. Es cuando lo conoces a través de la palabra. Juan 10, 27. No estaba hablando de conocer sus identidades, sino de conocerlas de manera íntima. Y así es como el que quiere que su pueblo también le conozca. El tercer resultado de seguir el patrón de Dios para su iglesia es la madurez espiritual. Una madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El gran deseo de Dios para su iglesia es que todo creyente, sin excepción alguna, llegue a ser semejante a su Hijo. Romanos 8, 29. Manifestando el carácter y las cualidades de aquel quien es la única medida de un varón perfecto, plenamente desarrollado y maduro. La iglesia en el mundo es Jesucristo. Es Jesucristo en el mundo. Porque la iglesia es ahora la plenitud de su cuerpo encarnado en el mundo. Nosotros hemos de irradiar, nosotros los cristianos, hemos de irradiar y reflejar las perfecciones de Cristo. Por esa razón los cristianos están llamados a andar como Él anduvo. Él anduvo en comunión y obediencia completa y continua para con su Padre y su palabra. Por tanto, nosotros todos mirándonos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria y en la misma imagen como el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. A medida que crecemos en una comunión cada vez más profunda con Cristo, el proceso de santificación divina por medio de su Espíritu Santo nos cambia a su imagen y semejanza, yendo de un nivel de gloria hacia otro, yendo hacia el siguiente. El agente de maduración espiritual, así como de todos los demás aspectos de la vida piadosa, es el propio Espíritu de Dios, aparte del cual hasta la oración más sincera carece de efectividad. Romanos 8:26. Es obvio que los creyentes, todos los cuales tienen carne no redimida, no pueden alcanzar de forma plena y perfecta en esta vida la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, pero sí deben y pueden alcanzar un grado de madurez que agrade y glorifique al Señor. La meta del ministerio de Pablo a los creyentes era su madurez, como lo indican sus arduas labores realizadas como a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:29 y 28. El cuarto resultado de seguir el patrón de Dios para su iglesia es la sana doctrina. El cristiano que está equipado para su perfeccionamiento y maduración ya no se comporta como los creyentes inmaduros, que son como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento y doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagema es un término del que se deriva la palabra cubo, que se empleaba con frecuencia a juegos de azar con lanzamientos de dados, al igual que hoy en día los dados con frecuencia eran cargados o manipulados de otra manera por apostadores profesionales para su ventaja personal. El término para dados llega así a ser sinónimo para estratagemas deshonestas de cualquier tipo. Astucia es un término similar
que alude a la idea de manipulación artificiosa para hacer que el error tenga aspecto de verdad. Artimañas, esta palabra se utiliza más adelante en la carta con referencia a las acechanzas del diablo. Sin duda tiene que ver con intentos planeados, sutiles y sistemáticos de hacer caer en el error. El punto de Pablo es que ni por estratagema de hombres ni por artimañas del error perpetradas por el diablo estaría el creyente maduro, equipado y perfeccionado espiritualmente, dispuesto a dejarse desviar del camino eterno. La quinta y última característica es ante todo un requisito, pero también un resultado de seguir el patrón de Dios para su iglesia. Está en oposición directa a la fluctuación, el desvío arbitrario y los engaños de Satanás. La iglesia equipada y perfeccionada, cuyos miembros se han apropiado de la sana doctrina y son maduros en su manera de pensar y de vivir, es una iglesia que puede extenderse en amor para proclamar el evangelio de salvación. Dios no nos da conocimiento, entendimiento, dones y madurez para quedarnos a nosotros mismos, sino para hacer a otros partícipes de ellos. Él no nos equipa ni perfecciona solo para nosotros mismos, sino para nuestro servicio activo. No somos dotados y edificados a fin de ser complacientes, sino con el propósito de hacer la obra y ministerio del Señor en la edificación y expansión del cuerpo de Cristo. En amor es la actitud con la cual evangelizamos. Pablo fue ejemplo de esa clase de amor, como puede verse en el siguiente testimonio. Antes fuimos tiernos, dice Pablo, entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y como tercer y último punto, veremos el poder para el patrón de Dios, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. El poder para ser equipados, perfeccionados y maduros como proclamadores auténticos y amorosos de la verdad no reposa en los creyentes. No reposa en los creyentes mismos, en sus líderes o en la estructura eclesiástica. El cuerpo recibe su autoridad, dirección y poder a medida que crece en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo llega a quedar bien concertado y unido entre sí. Los dos principios presentes pasivos que se traducen con estas frases son sinónimos y se encargan de expresar que la correlación estrecha, sólida y compacta de las funciones realizadas en el cuerpo como un organismo
es resultado del poder de Cristo. Esto no niega los esfuerzos del creyente, por supuesto que no, como lo demuestran las frases por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Cada una de las frases tiene gran importancia para explicar la verdad bíblica acerca de la función desempeñada por el cuerpo. Cristo mantiene unido al cuerpo entre sí y le hace funcionar por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es decir, las coyunturas son puntos simultáneos de contraste y unión donde los dones, los recursos espirituales y la provisión del Espíritu Santo son transmitidos de un miembro a otro, suministrando el flujo de ministerio que produce crecimiento. La actividad propia de cada miembro recalca la importancia del don de cada creyente. El crecimiento de la iglesia no es un resultado del cuerpo, de que cada miembro del cuerpo haga uso pleno de su don espiritual, en contacto estrecho con otros creyentes. Cristo es la fuente de vida y poder y crecimiento de la iglesia, lo cual Él facilita por medio de los dones de cada creyente y el ministerio mutuo en coyunturas que permiten el contacto entre los creyentes. El poder en la iglesia fluye a partir del Señor mediante creyentes individuales y relaciones personales entre los mismos creyentes. Ahí donde su pueblo mantiene relaciones cercanas del ministerio espiritual y servicio mutuo y genuino, Dios obra con poder. Y ahí donde no existe intimidad mutua ni fidelidad en el uso de los dones para el bien común, Él no puede obrar. Él no busca creatividad, ingenuidad o sagacidad, sino obediencia dispuesta y amorosa. El cuerpo físico funciona de forma apropiada solo a la medida que cada miembro, en unión con todos los demás, responde a la dirección de la cabeza para hacer con exactitud lo que fue diseñado para hacer. En Colosenses 2:19, Pablo presenta un pensamiento de gran valor al advertir en contra de no permanecer haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, haciéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. La idea clave en ese versículo es que cada miembro del cuerpo permanezca cercano e íntimo, haciéndose con firmeza a su comunión con Cristo, la cabeza, de tal manera que no sea desviado por aquello que es falso y destructivo. La suma de todo lo afirmado por estas verdades es que cada creyente individual debe mantenerse en estrecha intimidad con Jesucristo, usando fielmente su don espiritual en contacto cercano con cada creyente que encuentre a su paso. Y que por medio de tal compromiso y ministerio, el poder del Señor fluya para ir edificándose el cuerpo en amor. Y quiero dar por terminado una enseñanza más, invitándoles a seguir escuchando las verdades bíblicas, porque solo oyendo la palabra de Dios es como no nos desviaremos del camino. Que Dios sea el que nos instruya siempre, que Él sea el faro de luz en nuestra lucha con las oscuridades de este mundo caído. Que solo Él sea nuestro ayudador en nuestra angustia, en días de prueba, porque Cristo mismo lo dijo: fuera de mí nada sois, nada podéis hacer. Y con esto quiero dar por terminado, invitándoles a una nueva enseñanza más. Y como mencioné el domingo pasado, que estoy estudiando los atributos de Dios y quiero presentárselos
No lo voy a presentar uno a uno o domingo a domingo porque es muy extenso y tengo que estudiar mucho. Pero entre esos atributos que quiero presentar, voy a introducir algunas otras enseñanzas más para que el tiempo no me agarre y no pueda presentar, no pueda terminar lo que estoy leyendo y lo que estoy escribiendo. Entonces, espero que les haya gustado. Espero que a alguien le edifique o le enseñe o le instruya en algo esto que hago. Y como lo he dicho anteriormente también, no soy un pastor de ninguna iglesia. Solo soy un hermano más en una congregación. Soy miembro de una congregación. No tengo cargos en la iglesia. Espero algún día tenerlos. Y espero hacerlos de la forma correcta también, conforme a Dios. Y tampoco lo hago para recibir, ¿cómo se dice? Para recibir ganancias. Un ejemplo, hay personas que hacen esto como para obtener muchos seguidores o para obtener ganancias con respecto a lo que hacen. No, yo no. Yo quiero hacer esto para agradar al Señor. Yo quiero hacer esto para instruir a otros, para enseñar a otros. Porque lo que yo aprendo y lo que Dios me enseña a mí a través de la palabra, no quiero quedarme con eso. Quiero transmitirlo a otros. Quiero enseñar a otros de la manera más correcta. Esa es la razón por la cual trato de obtener una predicación expositiva. Estoy estudiando una predicación expositiva para exponer más claramente el texto en su contexto para no caer en errores. Entonces, por esa es la razón de que quiero estudiar bien lo que estoy haciendo y cada atributo quiero exponerlo de la forma más clara, de la forma más entendible. Y eso indica que tengo que estudiar más a fondo la palabra de Dios. Espero que Dios nos bendiga a todos y nos vemos en una próxima.